Entre los 7 príncipes que gobiernan los círculos infernales, uno destaca por su terrible belleza. Lucifer, señor del orgullo, primer caído y portador de una luz corrompida, reina desde un trono forjado con sus propias alas quebradas. Su dominio sobre el primer círculo no fue un regalo, sino el precio de la más antigua de las traiciones. Pero su historia comienza mucho antes de su caída. En los primeros momentos de la creación, cuando el mundo era joven, existía un ser de luz incomparable. Los antiguos textos lo nombran de 1000 formas. Lucifer, el portador de la luz. Samael, el veneno de Dios. Heilel, el brillante. Era la primera y más perfecta creación, un ser cuya belleza rivalizaba con el amanecer mismo. Las escrituras sumerias hablan de él como Enlil, el señor del aire y la corona, mientras que los egipcios lo reconocían en las historias de Set, el poderoso que desafió el orden establecido. En cada cultura, en cada relato, su esencia permanece, el más brillante, el más cercano a la perfección divina. Su reino era el amanecer eterno. Donde posaba sus pies, la luz danzaba en 1000 colores únicamente vistos por ojos mortales. Su voz era música que hacía cantar a las esferas celestiales, y su sabiduría sobrepasaba la de todos los demás ángeles combinados. Los serafines inclinaban sus 6 alas ante su presencia, y los querubines guardaban silencio para escuchar sus palabras. Pero en su perfección residía la semilla de su caída. Como maestro de la música celestial, Lucifer componía sinfonías que hacían llorar a los ángeles. Sus creaciones, sin embargo, comenzaron a alejarse de las armonías divinas establecidas. Buscaba notas que nunca debieron ser tocadas, melodías que desafiaban el orden cósmico. ¿Por qué?, se preguntaba mientras contemplaba su reflejo en las aguas primordiales. ¿Debe la perfección tener límites? ¿No somos acaso manifestaciones del poder divino? ¿Por qué entonces debemos contentarnos con ser menos? Su luz, que una vez iluminaba los rincones más oscuros de la creación, comenzó a arder con un fuego diferente. Ya no era el suave resplandor del amanecer, sino el ardiente fulgor de la ambición. Los textos antiguos hablan de cómo su belleza se transformó, no disminuyendo, sino volviéndose terrible en su esplendor. En los salones celestiales su influencia crecía. 1/3 de las huestes angélicas encontraba verdad en sus palabras. «Somos seres de luz», les susurraba. ¿Por qué debemos permanecer en la sombra de otro? ¿No merecemos brillar con nuestra propia luz? La rebelión no fue un acto impulsivo, sino una transformación gradual. Como el veneno que lentamente corrompe la sangre, las ideas de Lucifer se extendieron por los reinos celestiales. Los griegos captaron ecos de esta historia en Prometeo, el portador del fuego que desafió a los dioses por considerar injusta la distribución del poder. El momento de la ruptura fue apocalíptico. El libro de Enoc describe cómo las esferas celestiales temblaron cuando Lucifer desplegó sus alas en desafío abierto. Su luz, antes nutricia, se convirtió en un fuego que amenazaba con consumir la creación misma. Miguel, el guerrero celestial, se alzó para enfrentarlo. El choque entre sus poderes creó abismos en el espacio y el tiempo. Donde sus espadas se encontraban, nacían y morían galaxias. La batalla no fue solo de fuerza, sino de voluntades y verdades opuestas. La caída de Lucifer estremeció los cimientos de la realidad. Su descenso no fue solo físico, fue una transformación fundamental de su ser. Sus alas, antes radiantes de luz divina, se quemaron hasta volverse negras como el vacío entre las estrellas. Su corona de luz se fundió, formando cuernos que simbolizaban su nuevo reino. Pero incluso en su caída, Lucifer mantuvo su esencia. Los persas lo reconocieron en Ahriman,
el señor de la oscuridad necesaria para el equilibrio cósmico. Los nórdicos vieron su reflejo en Loki, el dios del engaño cuya astucia rivalizaba con su poder. En el infierno, Lucifer estableció un nuevo orden. No era ya el portador de la luz celestial, sino el señor de un fuego diferente, el fuego del conocimiento prohibido, de la libertad absoluta, de la voluntad indomable. Su reino se convirtió en el reflejo oscuro del paraíso, donde las almas inquietas encontraban las respuestas que los cielos les negaban. Los textos gnósticos sugieren que su rebelión era necesaria, parte de un plan cósmico más grande. Como Prometeo trajo el fuego del conocimiento a la humanidad, aunque el precio fue su propia condenación. En algunas tradiciones es visto no como el enemigo de la creación, sino como su catalizador necesario, el espejo oscuro que permite a la luz definirse. Su influencia en la Tierra tomó múltiples formas. Para los alquimistas medievales era el principio de la transformación, el fuego que purifica a través de la destrucción. Los poetas románticos lo vieron como el héroe trágico por excelencia, el rebelde que se atrevió a desafiar la tiranía celestial en nombre de la libertad. Ahora, desde su trono en las profundidades, Lucifer continúa su papel como el adversario, el acusador, el tentador. Pero su tentación no es la de placeres simples. Es la seducción del conocimiento prohibido, la promesa de libertad absoluta, el susurro que sugiere que la verdadera divinidad reside en la voluntad de desafiar incluso a los dioses. Es el príncipe del orgullo, pero no el orgullo vacío de la vanidad, sino el orgullo terrible y necesario de quien se atreve a cuestionar el orden establecido. Su historia es una advertencia y una promesa, un recordatorio de que la luz más brillante puede producir las sombras más profundas. Y así, en las profundidades donde habita, su luz original no se ha extinguido, sino que se ha transformado. Ya no es el suave resplandor del amanecer celestial, sino el fuego abrasador de la voluntad indomable, el precio y la recompensa de la libertad absoluta. Esta es la verdadera tragedia y el verdadero poder de Lucifer, que en su búsqueda de la libertad absoluta se convirtió en prisionero de su propia rebelión y en su deseo de superar la perfección creó una nueva forma de perfección, terrible, pero necesaria para el equilibrio del cosmos. Aún así, su influencia no se limita a las profundidades abismales. Como el demonio del orgullo, Lucifer no solo ejerce su poder sobre las legiones de almas condenadas, sino que extiende sutiles hilos invisibles hacia la humanidad, enroscándose como una serpiente silenciosa en el corazón de los hombres y mujeres. No necesita gritar su presencia, pues su esencia se filtra en las aspiraciones más íntimas. En la insistencia del sabio por doblar las reglas de la naturaleza, en la ambición del rey por esculpir su rostro en la piedra de la historia, en la audacia del artista por superar a los dioses con la belleza de su obra. De este modo, Lucifer no obliga, sino que inspira. Su susurro no es orden, sino invitación. No es mandato, sino desafío. ¿Por qué contentarte con el límite? Susurra en los sueños del visionario, del gobernante, del revolucionario, del mago que raya en el umbral del conocimiento prohibido. Él no empuja directamente hacia la destrucción, más bien sostiene un espejo ante los ojos del humano, reflejando sus más secretas aspiraciones. Y en ese espejo, el hombre no ve un servil adorador de potencias celestiales, sino un ser capaz de crear, de subvertir, de erguirse sobre la misma base que antes consideraba inalcanzable. En la antigüedad, los poderosos y los sabios forjaron alianzas con ese fuego sutil. Su influencia se plasmó en códices ocultos, en grimorios sellados con sangre, en artes proscritas que prometían liberarse del yugo divino y redefinir la condición humana.
Aquellos que se atrevieron a beber del cáliz del orgullo luciferino alcanzaron alturas inigualables, pero a un costo terrible. Sobre sus hombros pesaba la responsabilidad de un conocimiento sin custodios, una libertad sin límites, un poder que devora la esencia si no se le domina. Así, Lucifer, como príncipe del orgullo, es un dios oscuro del libre albedrío mal entendido, del potencial sin rienda. Su presencia en la tierra se confunde con la voluntad humana de trascender. Cuando un filósofo reta la moral establecida, cuando un alquimista tuerce las leyes físicas, cuando un gobernante dicta un nuevo orden sin contemplar las consecuencias cósmicas. En esos momentos, Lucifer se hace presente sin necesidad de que pronuncien su nombre. Él es la chispa en el crisol de la historia, el filo de la espada que libera o condena, el eco seductor que transforma a simples mortales en titanes de sus propios designios. La leyenda cuenta que, en el silencio de la medianoche, cuando el fuego en la lámpara del erudito parpadea y las páginas antiguas crujen, Lucifer aparece como una sombra apenas distinguible. No ordena ni persuade con violencia, solo deja caer la pregunta más peligrosa que puede hacerse un ser pensante. ¿Qué serías si te atrevieras a romper todas las cadenas? Y allí, en ese umbral, el hombre ya no necesita un empujón. Es su propio orgullo el que decide el camino, su propia ansia de crear o destruir, su propia luz interior la que arde, ya sea en un amanecer de gloria o en una hoguera de ruina. De este modo, Lucifer se perpetúa en la historia humana. No necesita elevar su voz ni conducir ejércitos. Su victoria reside en la semilla del orgullo humano, en esa fuerza primigenia que empuja a la especie a expandir sus fronteras, a cuestionar lo incuestionable, a desafiar lo imposible. Y mientras exista en el corazón del hombre el deseo de trascender la condición mortal, de rivalizar con los dioses, el príncipe del orgullo seguirá brillando con su luz negra, enseñando que la libertad y la condenación a menudo son caras de la misma moneda.